Y ya el canciller venezolano habló en la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General escucha a Venezuela. Con esto comenzamos Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles el día de hoy. Recuerden que les está saludando en este espacio Halim Naim, conduciendo Francas Noches, el espacio más franco del país, donde tienen su segmento favorito llamado La Silla Franca, donde se hacen preguntas francas y donde se esperan respuestas igual de francas. No siempre las tenemos, pero las esperamos. El día de hoy, programa cargado de información, de buenas entrevistas. Recuerden que tienen a su disposición las redes sociales. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @NoticiasCanalí. @FrancasNoches_Canalí, por favor, en Instagram para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Y no olviden la etiqueta Francas Noches, que nosotros siempre estaremos felices de leer lo que tienen que decir, de responderles con todo el cariño del mundo y de saber que estamos de verdad construyendo junto a la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Comenzamos el recorrido informativo hoy martes. El canciller Iván Gil es noticia. Durante su participación en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que la diplomacia bolivariana de paz es un éxito. Desde Nueva York, durante el inicio del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores compartió a través de su cuenta en la red social X que sostuvo encuentros con los diferentes delegados de Serbia, Palestina, Sierra Leona, entre otros, que a su juicio ratifica el éxito de la diplomacia bolivariana de paz. En otra publicación, el canciller venezolano compartió un encuentro con su homólogo serbio, Ivica Dačić, por lo que refirió que la agenda a futuro repasará la realidad de las dos regiones y sus posibilidades de intercambios en investigaciones empresariales. Interesante, teniendo en cuenta que las relaciones internacionales se basan en los intereses. Justamente a Venezuela le interesa reunirse con países realmente pujantes a nivel económico, sin descartar, por supuesto, que estas relaciones diplomáticas con Sierra Leona y con Palestina pueden ser importantes, por supuesto, para el país. En las relaciones políticas también hubiese sido interesante ver que el canciller se reuniera con economías pujantes que pudieran otorgarle muchísimo a Venezuela en el ámbito económico, comercial, financiero, que tanto necesita nuestro país. De eso se trata la diplomacia, de velar por los intereses y no por los intereses ideológicos del gobierno. Recuerden que son dos asuntos, un asunto de Estado y un asunto de gobierno. Si mezclas los asuntos de Estado con los asuntos de gobierno, haces una ensalada que se convertirá en un fracaso a nivel de relaciones internacionales. Solo lo dejo allí, no estoy diciendo que hay un fracaso a nivel de relaciones internacionales, pero si las mezclas, eso es lo que va a ocurrir. ¿Realmente se están defendiendo los asuntos de Estado? ¿Se está defendiendo a la población? ¿Se está haciendo vocero del Estado y no del gobierno? Eso lo dejo para que ustedes lo evalúen. Cabe destacar que este martes inició el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de Estados Unidos, donde más de 190 representantes de los Estados miembros deliberarán acerca de los retos actuales en el mundo. Escuchemos algunas declaraciones, o algunas de las más relevantes declaraciones, en el siguiente material que resume lo que ocurrió en la ONU. Durante su intervención en el encuentro de alto nivel internacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aprovechó la oportunidad para alzar la voz contra la imposición de sanciones a Estados miembros de la ONU como Venezuela, que obstaculizan de forma visible la voluntad de los países afectados para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Eufemísticamente llamadas sanciones que se han convertido en práctica de estados poderosos que pretenden actuar como jueces universales para debilitar y destruir economías y aislar y someter a estados soberanos. Mientras que su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que el conflicto en Ucrania es una muestra de la incapacidad para actuar que tiene la Organización de las Naciones Unidas,
y pidió llevar los diálogos del colectivo internacional para encontrar una solución. La guerra en Ucrania muestra nuestra incapacidad colectiva para hacer prevalecer los propósitos y principios de la ONU. No subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Será duradoura se não for baseada no diálogo. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, llamó a la unidad de los Estados miembros del organismo internacional con el propósito de hacer frente a los retos actuales de la humanidad y dejar de lado las tensiones geopolíticas que atañen los centros de poder en el mundo. Nuestro mundo se está desquiciando. Las tensiones geopolíticas están aumentando. Los desafíos globales están aumentando. Y nosotros parecemos incapaces de unirnos para responder. Nos enfrentamos a una serie de amenazas existenciales, desde la crisis climática hasta tecnologías disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica. Los debates de la edición número 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas se extenderán hasta el próximo 26 de septiembre y en los que se revisarán también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para Canal I, Franger García. Qué interesante el reporte que hace nuestro canal respecto a lo que ocurre en la ONU, además que citan a Díaz-Canel y citan a Lula da Silva. Ahora, hay un tema que es importante. El Departamento de Naciones Unidas y gestión, atención con esto, de conferencias, tiene un manual de protocolo. En ese manual de protocolo se establece de qué manera tienen que hacerse los discursos. La palabra países poderosos o países potencia o países desarrollados están prohibidas en esa norma de protocolo, como la palabra revolución, como la palabra superpotencia. Pero resulta que cuando escuchábamos el discurso de Díaz-Canel, se refería a los países poderosos para hablar de otra palabra que estaba prohibida, que es el tema sanciones. ¿Por qué será que, por ejemplo, Venezuela y Cuba utilizan palabras como revolución, superpotencias, países poderosos, cuando no están dentro de la norma de protocolo como palabras permitidas en la Organización de Naciones Unidas? Es justamente la Asamblea General la que establece cuáles son las palabras permitidas y no permitidas. En la lista negra de palabras están todas las que usa Díaz-Canel y el gobierno venezolano en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Hubiese sido también interesante que el señor Díaz-Canel hablara sobre retos de la ONU en el caso de la interconectividad de los cubanos en Cuba, la libertad de expresión en Cuba, las libertades fundamentales, los derechos humanos en ese país, por ejemplo, las elecciones transparentes y universales con observación internacional, donde el gobierno de Cuba no elija a su adversario, por ejemplo, hubiese sido un tema interesante. Lo que sí me gustó muchísimo y me parece rescatable es lo que dijo Lula da Silva. Conflicto Rusia y Ucrania, como lo quieran ver, invasión de Rusia a Ucrania, conflicto Rusia-Ucrania, guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con la Organización de Naciones Unidas? Fíjense ustedes cuántos conflictos se han acabado en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Cuéntenlo. No sé si esta mano le queda grande a esos conflictos que se han acabado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, justamente porque terminan siendo las decisiones unilaterales las que resuelven los conflictos por el principio de soberanía, que lo ponen por encima del principio democrático, por ejemplo, que también es un principio fundamental en la Carta de Naciones Unidas. Pero así funciona la comunidad internacional, ya veremos. En otras informaciones, cambiamos de contenido. Antes de una nueva etapa del Consejo Nacional Electoral, sus máximas autoridades continúan su visita por los distintos poderes públicos. Nuestra compañera Oriana Cabello nos amplía los detalles. Este martes 19 de septiembre, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, visitó la sede de la Defensoría General de la República en conjunto con la directiva del CNE. Asimismo, más temprano, estas mismas autoridades se acercaron también a la sede de la Contraloría General de la República, ubicada en la avenida Andrés Bello de la ciudad capital. Cabe destacar que hace una semana o desde hace una semana,
Amoroso realiza la primera visita a la sede de la Fiscalía General de la República, en donde fue recibido por el fiscal general Tarek William Saab. Esto pues con el fin de reafirmar y garantizar los venideros procesos electorales. Por supuesto, pues se espera que en los próximos días continúen realizando las visitas hacia otras instituciones públicas del país. En la cámara de Wilmer Escalona, Oriana Cabello, Canal I. Todos ellos se conocen muy bien, vienen del mismo partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se están saludando en las oficinas y conversando sobre el nuevo cargo que tiene cada quien. En el caso de Luis Amoroso ya no es contralor, sino que es cabeza del Poder Electoral. Y ciertamente lo conocían como contralor, lo que están es conociéndolo ahora como cabeza del Consejo Nacional Electoral. Pero esa es la misma gente siempre. Entonces, bueno, qué bueno que se estén haciendo estas visitas para reencontrarse con los amigos de partido. Y antes de irnos a la pausa, no podemos dejar de mostrar nuestra alegría porque el equipo de Canal I se trasladó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para recibir a Edgardo Alfonso, manager de los Tiburones de La Guaira, quien aterrizó en el país a pocas horas del mini camp, que será el primer encuentro entre jugadores y cuerpo técnico en la temporada de béisbol profesional venezolano, señores. Y atención fanáticos, porque ya llegó el mandamás, el manager de Tiburones de La Guaira, Edgardo Alfonso. Edgardo, bienvenido a Venezuela. No, gracias. Muy contento nuevamente de estar aquí en mi país, bueno, con otro reto más en mi vida. Ciertamente tienes un nuevo reto ahora. La temporada anterior fuiste parte del staff técnico, pero ahora eres el mandamás, como lo acabo de mencionar. Sí, bueno, el año pasado, verdad que fue una experiencia bastante bonita. Yo creo que Henry Blanco y Ricky Bone y todo el staff hicieron un trabajo excelente. Yo estuve allí compartiendo con ellos y bueno, darle continuidad a lo que se empezó el año pasado y esperemos que este año sea un año de mucho positivismo para el equipo y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para terminar lo que empezamos el año pasado. Coméntame un poco cómo llegó esa gran responsabilidad. Bueno, cuando pasó fue cuando Henry ya ha firmado con la gente de Lara. Obviamente, como yo estaba el año pasado de bench coach, bueno, César me planteó la situación y de verdad que me gustó porque es como te digo, ya yo tuve la oportunidad el año pasado de compartir con los muchachos y por qué no seguirle eso es lo que se empezó. Coméntame también un poquito, ¿no? Porque faltan muy pocas horas para que comience el minicamp. Ya mañana vas a tener un acercamiento directo con los jugadores. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, mañana va a ser más que todo para darle oportunidad a los muchachos que ya terminaron, tenían tiempo ya que terminaron sus respectivas organizaciones, temporadas, y para que no estén tan fuera de forma como tal, porque ya casi todo el mundo en Liga Menores terminó y lo que están en México, lo que están en la Liga Independiente, y darle esa oportunidad muchachos para que vayan preparándose también. O sea que eso es un trabajito que estamos haciendo y yo creo que va a ser de beneficio para muchos y esperemos que lo sepan aprovechar. Mañana va a ser el primer día, esperemos que se reporten una cantidad de jugadores que necesitan y quieren ser parte de lo que es La Guaira este año. Vale, Edgardo, para ir finalizando, ¿qué espera Edgardo Alfonso para esta temporada? No, bueno, mira, yo espero que los muchachos, primero que se hayan comprometido con el equipo. Yo creo que, como dije el año pasado, fue algo muy bonito que se vivió, se despertó la pasión de muchos fanáticos y creo que, bueno, tuvimos a un paso de lograr el cometido. Yo tengo que darle crédito lo que es la gerencia, a los muchachos, a Henry Blanco por lo que hizo, a la fanaticada, que es primordial, y este año esperemos que terminemos lo que empezamos. Creo que el grupo está muy bueno, esperemos que tengan esa confianza, que crean en ellos mismos, que puedan hacer el trabajo y bueno, y eso será, eso lo tendremos en mente durante toda la temporada y eso es lo que estamos buscando, que crean y puedan hacer el ajuste que no se hizo el año pasado, sino terminar este año.
¿Qué le mandas a decir a ese público que siempre está allí presente de Tiburones de La Guaira? Y bien lo decías, la fanaticada despertó y esta temporada yo creo que va a ser un plus. No, yo creo que, mira, los fanáticos de La Guaira no hay que decirle mucho porque ellos saben cómo tienen que hacer, pero muy agradecido con todos ellos porque en verdad provoca jugar cuando tú estás al frente de esa fanaticada. Yo creo que ha sido parte fundamental de lo que es el equipo de La Guaira, y como te digo, el año pasado se despertó algo bonito y esperemos que este año lo sigamos haciendo, y bueno, con el respaldo de los fanáticos que siempre han estado allí con nosotros. Gracias, Edgardo, que este sea el inicio de una bonita etapa. Estas fueron las primeras declaraciones de Edgardo Alfonso, manager de Tiburones de La Guaira, y ustedes los vivió esta exclusiva a través de Canal I. Señores, seguimos con la información deportiva acá en Francas Noches. Ya vimos que está llegando gente al aeropuerto. Más temprano llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía también Micael Ramírez, el director del equipo Tiburones de La Guaira, quien estuvo la temporada pasada y hoy decide decir presente para hacer la ficha clave para el triunfo de los escualos. Atención, fanáticos de los Tiburones, escuchemos. Amigos, y nos encontramos con Micael Ramírez porque los jugadores siguen llegando de Tiburones de La Guaira. Micael, bienvenido a Venezuela y por supuesto a las cámaras de Canal I. Gracias por la entrevista y bueno, contento de estar aquí en la tierra de nuevo. No encontré encontrarme con la gente de La Guaira aquí, pero bueno, espero tener el chance este año para poner mi granito de arena y ayudar al equipo. ¿Cómo piensas tú contribuir al equipo? Sabemos que estás diciendo, ¿no?, que quieres contribuir, poner tu granito de arena. No, bueno, dar el 100% cada día, jugando duro. Creo que ese es el potencial que tengo, que juego duro todo el tiempo. Y creo que con eso se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué te ha parecido el cuerpo técnico? Bueno, no los conozco a todos del todo, pero creo que se está moviendo bien la cosa. O sea, veo entusiasmo, veo las cosas muy bien ahora mismo. Y agradecido con La Guaira también. Ciertamente la temporada anterior jugaste con el equipo uno que otros juegos, pero lo importante es que Tiburones llegó a la gran final la temporada anterior y yo creo que esta temporada tienen que darle como ese triunfo a la fanaticada para que termine de festejar, porque sabemos que la fanaticada es alegre, la de La Guaira. Sí, bueno, no, lo del año pasado fue algo magnífico. Todo el mundo me imagino que quedó impactado con eso. O sea, La Guaira tenía tantos años a seguir por una final, pero creo que también eso es el cambio de herencia, también que ayudó mucho a eso. Había entusiasmo en el crujado, en todo, ¿sabes? Y creo que esa armonía tiene que seguir. Micael, ¿qué crees que fue lo muy positivo para la temporada anterior? Bueno, como te dije, el entusiasmo. Había mucho entusiasmo en el crujado, o sea, todo el mundo unido, era una familia y creo que se tiene que seguir para quedar campeones este año. Vale, Micael, muchísimas gracias, amigos. Ya lo saben, sigan siguiendo los detalles por aquí, por las pantallas de Canal I. Atención, fanáticos del béisbol, ya comienza la temporada, los Tiburones de La Guaira alistan sus filas para enfrentarse a los demás equipos y usted también haga sus apuestas, pero sanas, ¿no? Hagan sus quinielas en la casa, a ver qué va a pasar este año en la temporada de béisbol profesional venezolano. Lo cierto es que comienza este mini camp para poder conocerse quienes se verán las caras como equipo ante los demás en la temporada de béisbol en Venezuela. Señores, seguimos con el contenido informativo relacionado con la política, con las decisiones, con los poderes, en este caso el poder legislativo. La Asamblea Nacional creó la comisión especial para presentar ante la Fiscalía todos los casos que alteren el desarrollo de las personas con discapacidad, instancia que estará presidida por la diputada María Gabriela Vega. Durante la sesión, los parlamentarios rechazaron las declaraciones despectivas ofrecidas recientemente por un grupo de influencers dirigidas a las personas con discapacidad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a convertir esto en algo normal. Lo peor que puede pasar
es que normalicemos el insulto, que normalicemos el agravio, que normalicemos la agresión. Nombro una comisión especial presidida por la diputada María Gabriela Vega para que se dirija a la Fiscalía General de la República a fin de proporcionarle todo el apoyo a todas las acciones que la Fiscalía General de la República tome en esta materia. En este sentido, la diputada María Gabriela Vega solicitó ante el Parlamento que se penalice todo acto discriminatorio hacia las personas con alguna discapacidad. Es por eso que ante estas sandeces de estos mal llamados influencers no nos amilanamos ni nos deprimimos, porque nosotros tenemos muchas más capacidades que cualquiera de esos que puedan estarse burlando de nosotros, y que ojalá en ningún momento de la vida les toque vivir la discapacidad como nosotros la hemos vivido. Estamos dispuestos a no aceptar una simple disculpa, estamos dispuestos a que se penalice con todas las de la ley para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por otro lado, durante la sesión fue designada María Alejandra Hernández como secretaria del Parlamento, esto en sustitución de Rosalba Gil, quien actualmente se desempeña como rectora principal del CNE, entre tanto que José Omar Molina Palencia asume la subsecretaría. Durante la sesión ordinaria de este martes, los parlamentarios aprobaron el proyecto de acuerdo de felicitación y salutación al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por su gira internacional por China, Argelia y Cuba respectivamente. También aprobaron el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del dramaturgo Román Chalbot el pasado 12 de septiembre. En la Cámara de Denis Molina, Carlos Eduardo Velázquez, Noticias, Canal I. Interesante que se use la asamblea para saludar y felicitar al presidente por viajar. Todos los presidentes viajan, todos los presidentes tienen relaciones internacionales, todos los presidentes tienen gira, y la verdad, usar una sesión para felicitar y saludar al presidente por haber viajado es bastante interesante de evaluar en Venezuela. Por otro lado, para la diputada que hacía referencia a las discapacidades, esto por supuesto por lo que ocurrió con el influencer conocido como La Titi, que hablaba de una discapacidad y de que le gustaba hacer humor con la discapacidad de la gente. Qué interesante lo que dice la diputada, de que van a llegar a las últimas instancias, pero también que ya que defiende a las personas con discapacidad, que se monte en una silla de rueda y ande por Venezuela en silla de rueda, a ver si las personas con discapacidad, o que no pueden caminar, o que no pueden subir escalones, tienen las facilidades que las tiene que dar el gobierno, por ejemplo, que son los responsables de administrar, para ellos poder desplazarse libremente por las calles del país. Y allí que también interpongan los recursos ante la Fiscalía, porque honestamente en Venezuela no están dadas las condiciones para que una persona con discapacidad pueda desplazarse, pueda moverse como cualquier otra persona, para que la discapacidad no pese. En Venezuela pesa más porque la infraestructura no ayuda. Ojalá eso también lo tome en cuenta la diputada y que no sea solo por atender temas políticos, sino atender todo lo que tiene que ver con los discapacitados. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, y la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales realizaron este martes un foro sobre los desafíos y oportunidades que implica la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las de las potestades tributarias de los estados y municipios para los comerciantes, consumidores y servicios públicos. Desde la sede de Fedecámaras, el presidente de Cansan, Jorge Hernández, destacó que esta actividad permite generar un punto de encuentro entre todos los sectores de la sociedad interesados en conocer el alcance de la ley. La verdad que esto es una ley que además va a propiciar espacios comunes de trabajo, tanto en las primeras escalas de gobierno, porque recordemos que esta ley tiene como alcance las primeras escalas de gobierno, entiéndase por primeras escalas los gobiernos municipales y los gobiernos estadales, que además son los gobiernos que están en contacto directo con la ciudadanía y con el mundo empresarial. Sí va a tener un impacto y estoy seguro que va a ser un impacto positivo porque viene a armonizar y a regular los tributos que inicialmente se cobran en estas escalas.
Al respecto, el presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, indicó que una de las líneas de trabajo más importante es brindar apoyo a las iniciativas de los afiliados. Si hacemos una base tributaria amplia, vamos a pagar menos, bastantes, y no unos pocos manteniendo un municipio. Unas buenas tasas, unas tasas entendibles, pagables, pueden traer a la formalidad algunos negocios que se habían informalizado o que habían cerrado. Y los nuevos emprendedores que no tengan miedo de formalizarse e inscribirse en la solicitud de permisos de actividades económicas. Ese es el secreto. Una base tributaria ancha, bien ancha, lo más ancha posible, para que todos podamos pagar. A menos de 30 días para el proceso de adaptación de dicha ley, Valecillos aseveró que al menos el 90% de las cámaras no han sido contactadas ni llamadas a discusión de ningún tipo. Por tanto, instó en la necesidad de activar mesas de negociación y de trabajo para poder fijar en los municipios y sectores las tasas y alícuotas que se deben pagar en esas municipalidades. En la cámara de Johnny Guerra, Nelcy Delgado, Noticias Canalí. Y hasta aquí llegó nuestro recorrido informativo, pero en la próxima parte no se aparten de nuestra sintonía, porque está con nosotros Luis Eduardo Martínez, precandidato presidencial por Acción Democrática. ¿Será que se van a hacer esas elecciones internas? ¿Será que Bernabé permitirá las elecciones o no? ¿Será que es precandidato o candidato o no llegará ni a precandidato? Ya se lo preguntaremos a Luis Eduardo Martínez, que está con nosotros en el estudio para hablar de Acción Democrática, para hablar del proceso interno, pero también para hablar del país, de la confianza del elector y de cómo van a hacer para capitalizar los votos en contra del gobierno, que ya ha dicho que su ficha es el mismo presidente Nicolás Maduro. Ya hablemos con más de Francas Noches. Comienza el segmento favorito de los venezolanos, La Silla Franca, en Francas Noches. Tenemos con nosotros a Luis Eduardo Martínez, precandidato presidencial por Acción Democrática. Hasta ahora precandidato, ¿no? Feliz noche. Vamos, Francas Noches para usted. Bienvenido. Francas Noches, entonces. En el cariño. La vez pasada que entrevistamos a Luis Eduardo Martínez, el programa generó mucho revuelo, porque además estábamos en la diatriba de que si era candidato o no era candidato, que Bernabé Gutiérrez era el único candidato, que si no era el único candidato. Yo me comprometí a traer a Bernabé Gutiérrez y lo traje días después. Debo confesar que cumplí mi palabra, lo traje días después y dijo que el único candidato era él. Acción Democrática hoy es público, tiene un número de militantes con todas las credenciales que han sido nominados como precandidatos presidenciales. El número se ha reducido porque algunos de los que inicialmente se habían postulado han declinado, pero aún participan. Fíjate que no utilizo la palabra confrontan. Bernabé, el abogado y profesor universitario Leomarno Flores, sí. El doctor que fue presidente del Seguro Social Obligatorio, que Arriaza, y entiendo que también todavía se mantiene la contienda Menfri París, dirigente de Acción Democrática en Caracas. Bien, ¿y usted? Bueno, naturalmente, y yo que estoy aquí, tú me acabas de anunciar como precandidato presidencial. Así es, así es. Además veo que ha capitalizado algunas cosas desde aquella entrevista hasta hoy, porque tuvimos en estos días también a un dirigente de Acción Democrática que tenía pretensiones, eran 7 los que tenían el deseo de ser candidatos de Acción Democrática, que según el 182 de los estatutos se convertían en precandidatos, porque se habla de una elección interna con la que Bernabé Gutiérrez no está de acuerdo, porque dice que él es candidato de Acción Democrática previo a la aprobación de ese estatuto y que él tiene que cumplir la norma bajo la cual se hizo candidato. Y me dijo José Manuel Muqueza que se había retirado para apoyar a Luis Eduardo Martínez. ¿Cuánto apoyo ha capitalizado hasta ahora? Bueno, suena mal decirlo yo mismo, pero José Manuel Muqueza, joven parlamentario de Bolívar, declinó para apoyarme. Hace pocas horas Francisco Umbría, diputado regional de Falcón, hizo lo mismo. Y adicionalmente, y quizás mucho más importante, el hecho de que en los recorridos que hemos venido haciendo por el país, hemos visitado 22 ciudades en 6 semanas, hemos logrado entusiasmar, motivar a muchísimos dirigentes que ahora se han expresado
a favor de mi opción. Estuvo por aquí también visitándonos y públicamente señaló de manera bien entendible que compartía la tesis de mi candidatura, una mujer que todos queremos, una dirigente de Acción Democrática aprobada, exgobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez. Sí, eso es correcto. Vi que regresó al país Laidy Gómez y que además le prestó el apoyo a Luis Eduardo Martínez en esa candidatura interna de Acción Democrática, que al final va a decidirse quién es el candidato que va a representar a la tolda blanca en la elección presidencial. Pero vamos de una vez a la elección presidencial, a la candidatura de Acción Democrática y a las demás candidaturas. ¿De qué manera Luis Eduardo Martínez, por ejemplo, logrará, como logró dentro de Acción Democrática, el apoyo y respaldo de algunos otros que querían ser también candidatos presidenciales, logrará que los que están fuera de la primaria y dentro de la primaria giren en torno a la candidatura de Luis Eduardo Martínez? Porque Acción Democrática mismo ha defendido de que tienen que ir juntos, unidos, en esa elección presidencial porque consideran que es la fórmula más efectiva para ganarle al gobierno en esa elección presidencial. ¿De qué manera lo va a lograr? No, en principio, permíteme ratificar lo que es un concepto de Acción Democrática, que tenemos que promover la mayor unidad como única garantía para obtener el mejor resultado en las elecciones presidenciales que se van a realizar el año que viene, alguna fecha del año que viene que aún no está determinada, pero que estoy informado que en las próximas semanas seguramente va a haber ya una definición en cuanto a qué fecha y cómo va a ser la elección del 2024, porque no solamente se trata de una fecha, sino también algunos esgrimen la tesis de que esas elecciones sean conjuntas. Una mega elección, ¿no? De presidente, gobernadores y alcaldes. No hay decisión, pero cualquiera que sea, tenemos que presentarnos en la mayor unidad. En mi caso, que por naturaleza soy absolutamente un convencido del diálogo y la capacidad de entendernos, haré el mayor de los esfuerzos para convencer que es unidos que podemos salir adelante. Este fin de semana estuve visitando varios municipios del interior de Venezuela y en uno de ellos me recibió un alcalde que se postuló, candidato a alcalde, por la MUD en las elecciones regionales municipales pasadas y perdió por apenas 350 votos. Y entonces me dijo, caramba, Luis, si hubiéramos ido unidos, yo fuera el alcalde. Y le dije, no, no solamente tú, 200 más también lo fueran y 17 gobernadores también lo fueran. ¿Y el error fue de parte y parte o fue solo de la unidad? No, el error fue de parte y parte. Pero aquí hay un tema que cuesta tocar, pero que yo tengo el deber de hacerlo. Es que en las visitas que hago al interior de Venezuela, los dirigentes regionales de todos los partidos insisten en que en la medida que le permitamos a las regiones y a los municipios tomar sus propias decisiones, se facilitará el arribar a esa unidad en candidaturas regionales y municipales, porque el peso de la dirigencia nacional influye mucho y eso hace más difícil que se llegue a consenso. Yo puedo nombrar estado por estado, municipio por municipio, donde la sumatoria de los votos de la oposición fue superior a los del oficialismo. Sí. Ahora, o sea, lo más importante aquí es sobreponerse a mezquindades, a odios, a rencillas y entender que lo que está de por medio es Venezuela. Hoy tenemos una cabeza del poder electoral en Venezuela. Se llama Elvis Amoroso. Elvis Amoroso, que fue seleccionado, electo de un gran grupo de personas que se postularon en un comité de postulaciones, donde la cabeza era un diputado del oficialismo y quien le seguía era un diputado de oposición, que es José Gregorio Correa. Entonces a mí me encantaría preguntarle, ante ese escenario de un Elvis Amoroso cabeza del poder electoral con otros rectores, entre los cuales destaca un rector de Acción Democrática y una rectora de Un Nuevo Tiempo, cuestión que yo mismo he criticado en el programa porque se está violentando la norma, porque la norma dice que tienen que ser independientes, que no pueden estar vinculados a los partidos, pero bueno, aquí pareciera que el tema de las cuotas se ha puesto de moda en todos los espacios. Le pregunto, ¿le genera confianza el poder electoral hoy con un Elvis Amoroso a la cabeza? Déjame responderte no en palabras mías, sino en palabras de Enrique Márquez, que acaba de ser reemplazado como rector del Consejo Nacional Electoral y que hace unos minutos dio una declaración que está recorriendo las redes, creo que ya se hizo viral.
Enrique Márquez señala que este Consejo Nacional Electoral que designó la Asamblea Nacional por unanimidad es absolutamente aceptable por la totalidad de los factores de la oposición venezolana e incluso, lo dice expresamente en su entrevista, puedes revisarla, de los Estados Unidos hasta el punto de que ni siquiera los americanos que se han inmiscuido quizás excesivamente en la política venezolana han hecho ningún cuestionamiento, porque la designación de los 5 principales y los 10 suplentes se dio tras un largo proceso y el equilibrio logrado es quizás superior al de muchos consejos nacionales electorales anteriores. En el 2015 el Consejo Nacional Electoral estaba compuesto con 4 rectores del oficialismo y apenas 1 de la oposición, y sin embargo con esa composición fue posible obtener los mejores resultados en la Asamblea Nacional. Yo voy a hacer un comentario que es producto de mi larga experiencia como candidato, en muchos procesos desde concejal hasta gobernador. La clave del proceso electoral y de la votación y de los escrutinios ni siquiera está en la directiva del Consejo Nacional Electoral. La clave está en los centros de votación. Si nosotros somos capaces de tener coordinadores de centro de votación, testigos principales y suplentes en cada mesa de votación, un grupo de hombres y mujeres que trabajen en los distintos operativos que están vinculados a una elección típica, no tiene por qué preocuparnos cuál es la composición de la directiva, porque se ha probado una y otra vez que en aquellos estados donde eso se asegura, los resultados son favorables. Ahí tú tienes a Manuel Rosales gobernador, al gobernador Morel Rodríguez, ahí tiene al gobernador Garrido, que fue electo en una elección de segundo paso. Así que yo señalo aquí con propiedad que lo que tenemos que preocuparnos en lo sucesivo es del padrón electoral. Bueno, vamos a la pausa. En la próxima parte seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez, precandidato presidencial por Acción Democrática. Nos metemos un poco en las aguas profundas del partido, pero también en las aguas profundas de los problemas del país, a ver qué hay por allí para proponer. Ya volvemos con más. Luis Eduardo Martínez es precandidato presidencial por Acción Democrática. Hagan llegar dudas, sugerencias y comentarios a través de las redes sociales, @Limnaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, @Francas Noches Piso Canalí en Instagram y usando la etiqueta Francas Noches. Seguramente el invitado y yo estaremos complacidos de leer lo que la audiencia tiene que decir. Aguas profundas en el partido. Nos vamos a los números. Nos vamos a la aceptación del partido, nos vamos a la división del partido, que sin duda alguna una división debilita, y una división hoy en un partido que ya viene debilitado por una división general grande, que es la que ocurre con la separación de las dos Acción Democrática, que una se queda con Henry Ramos Ayub y la otra con Bernabé Gutiérrez, ya eso es una primera división. Posteriormente, con lo que ocurre con la candidatura de Bernabé y la intención de 6 personas más de ser candidatas presidenciales por Acción Democrática, existe una división adicional. No estoy diciendo con esto que Luis Eduardo ha dividido Acción Democrática, sino que unos apelan por el 182 y los otros apelan por el estatuto anterior. Pero esto ya genera resquemor y divisiones dentro del partido. Un partido que ya viene debilitado por esas divisiones constantes, muy a pesar de que ser adecuo en Venezuela, y eso es algo histórico. ¿Cómo se le gana a Nicolás Maduro con tantas divisiones y esa debilidad que genera? Déjame primero sumergirme en aguas más profundas a las que estás tú en este momento intentando llevarme. Ayer nada más estuve yo trabajando, una vez más, porque lo he hecho muchas veces, con uno de los mejores consultores de Venezuela y revisando varios focus group que acaba de terminar de aplicarse. Y nos quedamos asombrados porque lo que vimos es que en apenas un mes ha crecido el desinterés por la política en 6 puntos. Es decir, hoy cerca del 70% de los venezolanos no le interesa la cuestión política electoral. Hoy los venezolanos están pendientes
de qué va a pasar mañana desde el punto de vista político electoral. Los venezolanos están pendientes que van a comer mañana o cómo van a hacer para estirar el sueldo mañana. Pero eso es un reto para ustedes. Naturalmente, y eso es lo que quiero en este momento. Entonces tienen un reto adicional. Mucho mayor, el reto mayor, y ojalá que todos los que se dicen dirigentes políticos nacionales estén viendo, puedan ver posteriormente esta entrevista. El reto mayor es que nosotros no le estamos hablando como debe hablársele al país nacional. Hay un país político y un país nacional, utilizando la frase de Gaitán, el líder colombiano que fue asesinado hace unas décadas atrás. Entonces ese es el verdadero reto. Sí, es cierto que los venezolanos y venezolanas quieren un cambio, pero también es cierto que todavía a estas alturas no encuentran en las distintas opciones que se han presentado una verdadera oportunidad para depositar en ella su confianza. Así que el problema no ahora, es... con la gente desinteresada, aunado a lo que le mencioné anteriormente, ¿cómo se le gana a Nicolás Maduro? Trabajando muchísimo, conectándose con los de abajo, desarrollando una narrativa que nos vincule, presentando propuestas. ¿Con los votos de quién, diputado? Con los votos de aquellos que desean el cambio. Déjame mencionar solo un hecho. ¿Tú sabes cuántos pensionados y jubilados hay en Venezuela? 4,5 millones. Pero 4,5 millones de pensionados y jubilados que, así como están seguramente desagradados con el gobierno, por la realidad, también estarán desagradados por la oposición, porque le achacan que el gobierno siga siendo gobierno. Estamos de acuerdo contigo. O sea, hay 4,5 millones de jubilados y pensionados que están desagradados porque todos los meses van y cobran 130 bolívares. Solo con los jubilados y pensionados, si pudiéramos motorizarlo... Bernabé cobra 130, hay que preguntarle a ver. Bernabé Gutiérrez, él me lo dijo aquí. Bueno, no cobra 130, él dijo que cobraba un poquito más porque era diputado. Pero yo tenía el Pero lo que me refiero documento donde decía cuánto ganaba. Si solamente los jubilados y pensionados votaran para salir de este gobierno, bastará, porque en las últimas elecciones regionales y municipales el oficialismo no llegó a 4 millones de votos. Y si tú sumas a los 5.500.000 empleados públicos que están en salario mínimo, es decir, hay en Venezuela suficientes razones para que se produzca un cambio. ¿Cómo capitaliza esos votos? Deme una opción para capitalizar esos votos, porque es que el desagrado no es solo con el gobierno, el desagrado es con la política en general. ¿Qué estrategia se tiene para recuperar a esa gente, llevarla a las mesas de votación y que voten? No solamente que voten por la oposición. Primero, demostrarle que tenemos la capacidad de marchar juntos, que tenemos la capacidad de estar unidos. Segundo, mostrarle propuestas concretas para cada uno de los problemas que enfrenta Venezuela, que son muchísimos. Tercero, trabajando muchísimo, saliendo de Caracas y volcándose a cada pueblo de Venezuela para motivar y entusiasmar. Yo acabo de tener una reunión con unos 100 muchachos de la Universidad Central de Venezuela que se cansaron allí un largo rato de relatarme sus problemas, su drama. Y cuando pregunté cuántos se ven inscritos en el registro electoral permanente, ¿tienes idea de cuántos se inscribieron? No, seguramente ninguno. Ninguno. Entonces, bueno, les pregunté cómo quieren ustedes que haya un cambio en Venezuela si ni siquiera se inscriben en el registro electoral permanente. No, es que esa generación que se tiene que inscribir hoy en el registro electoral, porque acaban de cumplir 18 años, yo estoy seguro que no saben dónde queda el Consejo Nacional Electoral. Pero otra vez... O la oficina habilitada para la inscripción. O la máquina habilitada para la inscripción. Otra vez es la responsabilidad nuestra. Y te lo digo con la experiencia, y perdona que lo vuelva a mencionar, que tengo en el largo quehacer político. Pero tienes que ubicarlo, tienes que llevarlo, y cuando me hablan de la responsabilidad, su responsabilidad es mayor. Pero aprobando todo por unanimidad y no haciéndole frente a absolutamente nada dentro de la Asamblea, por ejemplo, o no haciendo las exigencias correctas al Consejo Nacional Electoral de que se habiliten mesas o máquinas para el registro electoral, no solamente en las grandes ciudades, sino municipalizándola, regionalizándola, haciéndola en lugares rurales, que la gente pueda ir a inscribirse. No, si lo hemos hecho. Fíjate, por ejemplo, ¿usted sabe cuánto tiene que caminar o cuánto tiene que pagar una persona que vive aguas adentro en el estado Amazonas, por ejemplo, para inscribirse? Mira, por ejemplo, en el caso de los muchachos de la central que te dije, tienen que caminar 4 cuadras porque tienen que ir de la Plaza del Rectorado al edificio del CNE que está en la Plaza Venezuela. Sí, pero Caracas es el paraíso donde no toda Venezuela vive. Lo importante es que la gente entienda que no es un problema de los políticos, que es un problema de todos, que las madres y los padres de los muchos millones que se han marchado comprendan que la única manera que sus hijos regresen es que cambie esta situación económica, que todos tenemos un poco de responsabilidad. En las elecciones regionales y municipales pasadas se tuvieron 57% los venezolanos. No pueden quedarse en casa. Esta es una oportunidad excepcional para que se produzca. Lo que sí es cambio. Problema de los políticos es el desánimo que se tiene respecto a la política en Venezuela. Ese es y ahí sí nos podemos responsabilizar. No se puede responsabilizar al ciudadano,
del desánimo que existe respecto a la política. Naturalmente que ese es nuestro gran reto. Nuestro gran reto es devolverle la esperanza a los venezolanos con unidad, con propuesta, con un propósito de enmienda y fundamentalmente generando las expectativas y la esperanza de que sí es posible que Venezuela sea diferente. Qué bonito el discurso, diputado, pero ahí no están unidos. Pero tenemos que estar y vamos a estar. Yo no pierdo la fe que vamos a estar unidos. ¿Usted se va a reunir con el que resulte ganador en la primaria? Pues claro, con cualquiera que resulte ganador en las primarias. ¿Y está dispuesto, por ejemplo, en que si se llega a un acuerdo con el que resulte ganador en la primaria, usted se retira? Yo estoy dispuesto a retirarme por cualquier opción que signifique una oportunidad cierta de ganar las elecciones nacionales en Venezuela. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia un elemento para mantener una candidatura si no hay opción. Hay muchos adecos queriendo la presidencia ahorita, ¿no? Pero mucho más hay adecos queriendo un cambio en Venezuela y eso es lo más importante. ¿Claudio Fermín es adeco? Claudio Fermín tiene espíritu adeco, militó en Acción Democrática, se siente adeco y parece adeco además. Es adeco. Ah, bueno. Y es candidato también. Todos los precandidatos que están en este momento en la calle tenemos que hacer la palabra correcta. Bernabé, Claudio Fermín, Luis Eduardo Martínez, Carlos Prosperi. Carlos Prosperi también es adeco, ¿no? Viene de Acción Democrática, comparte la tesis. Tú mismo me dijiste. Se viste de blanco, ¿no? Se viste de blanco, esgrime las banderas de Acción Democrática. Pero cualquiera que quiera un cambio en Venezuela tiene que promover y forzar una unidad. Esa es la única manera de salir adelante. Y todos reviven a Carlos Andrés. Un tremendo presidente, yo también, un presidente excepcional. Acabo de ver unos números que muestran que el presidente más querido en Venezuela hoy es Carlos Andrés Pérez, una labor excepcional que realizó en las 2 presidencias que desempeñó. Bueno, yo soy del Estado Bolívar. Yo respeto mucho a Carlos Andrés Pérez, pero usted sabe dónde está el corazoncito de una persona del Estado Bolívar, ¿no? En la familia Leoni. Así es, así es. También un extraordinario presidente. No hay más nada que decir. Luis Eduardo Martínez, precandidato a Acción Democrática. Lo que sí tengan la seguridad es que nos vamos a entender, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a presentar un abanderado excepcional para las elecciones presidenciales del año que viene. No hubo respuesta a la pregunta. No sabemos si se van a hacer las elecciones todavía. Incluso después de la respuesta, no lo sabemos. Ya veremos. Señores, en la próxima parte, Rosiris Toro, coordinadora nacional de Fuerza Vecinal Mujeres, está con nosotros acá para hablar también de política, de ese partido que ha dado tanto de qué hablar últimamente y los proyectos que tiene en el ámbito de las mujeres y el liderazgo femenino. Ya volvemos con más. Rosiris Toro, coordinadora nacional de Fuerza Vecinal, con nosotros en la Silla Franca, coordinadora del tema de las mujeres en Fuerza Vecinal. Correcto. Bienvenida a la Silla Franca. Gracias. Franca noche para usted. Igual para ti. Qué bueno tenerla con nosotros, sobre todo en días donde Fuerza Vecinal ha dado de qué hablar, ¿no? Porque tenemos un alcalde de Fuerza Vecinal que ha sido tendencia en redes sociales porque se retira de la rueda de prensa, porque dice que él no tiene nada que ver con los casos de corrupción que fueron mencionados y bueno, Fuerza Vecinal, al ser su partido y respaldarlo en su candidatura, pues ha tenido que enfrentar a la opinión pública, ¿no? Bueno, respecto a este tema. Es como cuando es parte de la familia, ¿no? Ciertamente hay las verdades y las falsedades. Yo creo que en este caso hay un franco ataque visceral, y te lo digo con toda responsabilidad, ¿no? Nosotros casualmente hace 8 días estuvimos en Hablan las Mujeres en Baruta, y casualmente un poco para mermar eso, porque yo creo que Darwin, aparte de todo, es una persona muy humilde, un ser humano de mucha calidad, de mucha dulzura, aunque la gente no lo perciba, pero yo creo que además el ataque ha sido inclemente y sabemos que hay laboratorio, hay persistencia de algunos actores. Usted fue candidata a la alcaldía, ¿usted hubiese hecho lo mismo? ¿Se hubiese levantado de la rueda de prensa? Que además la convocó usted misma. Depende de la inquisición, o cómo te expongan, ¿no? Porque además tú sabes que de lado y lado hay periodistas incisivos, ¿no? Pero... No, yo no sé nada de eso. ¿No? Pero bueno, yo creo que en este caso hay gente que yo creo que inclusive palangrismo bien pagado, que se encargan de... A ver, fíjese una cosa. El periodista tiene el trabajo de preguntar. Claro. Ese es su rol. Incisivo o no incisivo, está preguntando. Y el alcalde tiene el trabajo de responder.
no al periodista, sino a la gente. Bien. Y si se convoca una rueda de prensa para dar respuestas sobre ciertos temas, cuando un periodista pregunta sobre un tema, el periodista está haciendo su trabajo, el que no lo está haciendo al levantarse dice el alcalde, ¿o no? Bueno, hay una investigación y yo creo que Darwin ha sido lo suficientemente transparente en dar respuesta, ¿no? Hemos dicho... ¿No le parece que tardó demasiado? No, porque yo creo que, bueno, está más que claro que él no estaba en la Cámara cuando se firmaron los permisos, que los permisos están firmados por otras gestiones y que hay responsabilidades allí que no son de su competencia. Más allá de cualquier error que pueda cometer, digamos, desde el punto de vista administrativo, cualquier director. Pero yo creo que en este caso él ha sido absolutamente transparente en su información. Otro caso interesante es el caso de Chacao. La misma constructora participa en Chacao y a Chacao nadie lo investigó. ¿Eso por qué? La misma constructora en Chacao. Sí, eso dicen, ¿no? Que la misma constructora por la que se abrió la investigación en Baruta también participa en Chacao y a Chacao no la investiga nadie. Bueno, yo creo que en este caso está abierto el procedimiento administrativo y yo creo que, digamos, la jurisdicción o quien tenga la competencia tiene la responsabilidad de esa investigación. Pero está absolutamente claro que el procedimiento, digamos, tiene gestiones anteriores que tienen absoluta responsabilidad y deberían estar respondiendo también. Bien. Ahora, coordinadora nacional de Fuerza Vecinal en el tema de mujeres es un tema también interesante porque es que la mayoría de la población es una población femenina. En Venezuela vienen elecciones primarias, quienes deciden de cierto modo o de manera mayoritaria son las mujeres. En el país, ¿cómo ve el proceso electoral venidero a nivel de primaria? Porque Fuerza Vecinal dice que está respaldando la primaria, aunque no ha respaldado a ningún candidato. Bueno, ciertamente nosotros al inicio estábamos en la duda. Bueno, tú sabes perfectamente que somos una organización emergente que tiene apenas 2 años de constituida. Y bueno, la verdad es que responsablemente los estudios de opinión nos arrojaron que, bueno, ¿a quién apoyamos todavía? No sé si has visto en los medios que nos hemos reunido con la mayoría de los candidatos. Nos reunimos con Tamara, nos reunimos con César Pérez Vivas, nos reunimos con apoyo a Carlos Prosperi de Acción Democrática. Claro, pero no se consolidó. No, todavía hay consulta en los estados, todavía hay, bueno, por supuesto, hay mucha cercanía. Yo creo que en este momento nosotros estamos obligados o nos une la responsabilidad de tratar de sumar voluntades. O sea, no es fácil el proceso primario. Yo creo que no haber admitido el tema del CNE es un tema, o sea, que nos pone cuesta arriba la participación. O sea, no podemos decir, bueno, en la casa de Petra Pérez va a funcionar la mesa electoral, porque además es un poco irresponsable desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la seguridad. Y bueno, todos sabemos las circunstancias políticas que encierran o que abordan este país. ¿No será que los vínculos de Fuerza Vecinal o de sus alcaldes, por ejemplo, con el gobierno, si es que existen, no les ha permitido irse tan de frente con el tema de la primaria? No, yo creo que para nada, porque nosotros somos protagonistas de la primaria. Nosotros, una vez que salimos a la emergencia, solicitamos elecciones primarias en todos los escenarios. Nosotros siempre fuimos de la teoría que los gobiernos cercanos a la gente hay que defenderlos. O sea, de hecho, un lema que era defendamos lo nuestro era porque no creímos en la abstención como mecanismo de lucha, herramienta de lucha. O sea, los gobiernos más cercanos a la gente son los gobiernos locales. Y los gobiernos más cercanos a la gente son los gobiernos locales. Me quedo con eso para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan cercano es un gobierno local que anda en camionetas de $100.000, por ejemplo, o que muestra cuánto ha adquirido desde que se hizo alcalde? Y estoy hablando de varios alcaldes, entre ellos los de Fuerza Vecinal, que han sido criticados en redes sociales por los tentosos, no solo alcaldes, también dirigentes, presidentes de cámaras municipales y todo lo demás. Bueno, yo te puedo decir, yo fui vicepresidenta del Parlamento Regional y el Parlamento Municipal. Vivo en una casa colonial que tiene una referencia patrimonial por lo menos de 400 años y acabo de llegar en un taxi que me cobró exactamente $10 de petardía. No todos pueden decir lo mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que la honestidad está más que enmarcada y hay mucha gente en nuestras filas, o sea, llenas de honestidad, de transparencia, de compromiso social. Yo creo que estamos, rodeados de mucha gente con calidad humana, pero además con un compromiso y una vocación de servicio extraordinaria. Nos toca despedir el programa porque Fuerza Vecinal no tiene candidato, rapidito, en 2 palabras. No, si tenemos candidato, nuestro candidato es Venezuela. Y uno de Fuerza Vecinal, un nombre. Bueno, es que somos venezolanos. Ucategui, Elías Ayer. No, tenemos mucho talento, tenemos mucha gente, además, muchos liderazgos. Y mucho dinero, ¿no? Tiene Fuerza Vecinal. Bueno, yo no creo que dinero. ¿No? Bueno, no creo que dinero, o sea, yo creo que es más lo que se dice o lo que se repite y tú sabes que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno. Señores, escucharon a Rosiris Toro, coordinadora nacional de Fuerza Vecinal Mujeres. Gracias. Del municipio de Sucre, fue candidata a la alcaldía. ¿Va a volver a ser candidata? Bueno, no lo sabemos todavía, porque Petare tiene mucho que dar todavía. Señores, en este espacio donde se construye la televisión informativa que tanto Venezuela merece, la verdad no es una opción, es nuestra convicción y hay que buscarla. Francas noches, Venezuela.